Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, he dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Jesús respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Mis hermanos, en este primer domingo de Cuaresma, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas, que nos habla acerca de las tentaciones. Hoy vamos a meditar, se lo repito, de otra manera, las tentaciones que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde el evangelista Lucas. Y es bien importante, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor Jesucristo, después del bautismo en el río Jordán, va a vencer a su enemigo mayor, porque venciendo el enemigo mayor podemos vencer cualquier otro enemigo. Recordemos que el Señor aquí lo vence personalmente. Ya en el mismo capítulo 4, versículo 31 en adelante, allá en la sinagoga de Cafarnaún, según el evangelista San Lucas, el Señor lo vence públicamente. Pero vamos a quedarnos en el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 13, las tentaciones del Señor en el desierto. Dice el capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, el Señor lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán, donde había sido bautizado,
y era conducido por el Espíritu en el desierto. A ver, ¿por cuál Espíritu era conducido? Por el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, era conducido por el desierto durante 40 días. Eso es importante porque de aquí nace la Cuaresma. Sin embargo, ese número de 40 días es muy propio también del pueblo de Israel. El número 4, 400 años, el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. 40 años estuvo perdido en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, en el monte de Dios. 40 días estuvo el profeta Elías en el mismo monte. 40 días duró el diluvio. Y así nosotros, mis hermanos, podemos ver este número 440, 400 en la Sagrada Escritura, que significa cuando Dios obra. Y vea qué bonito esto. El Señor dura 40 días orando y ayunando, mis hermanos, pero también 40 días siendo tentado por el demonio. ¿Y qué significa 40 días siendo tentado por el demonio? Significa que estas tentaciones acompañaron a nuestro Señor Jesucristo a lo largo y ancho de su existencia, mis hermanos y mis hermanas. Así como nosotros también somos tentados, mis hermanos y mis hermanas, pero recuerden que la tentación, sentir la tentación no es pecado. El pecado está en consentirla. El Señor Jesucristo, dice la carta a los Hebreos, fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Y por qué el Señor Jesucristo pasa por la tentación? Para enseñarnos a nosotros que podemos superarla y que podemos vencer al enemigo mayor. Por esta razón, escuchen muy bien. Durante 40 días tentado por el diablo. Dice, no comió nada en aquellos días y al cabo de ello, de 40 días, sintió hambre. Es interesante. ¿Qué sintió el Señor? Hambre. ¿Qué sintió? Hambre. Es normal que uno después de 40 días y sobre todo en el desierto, mis hermanos, sin comer y sin beber, uno sienta hambre. Vea que un día a mí me invitaron a un desierto, el desierto de Mojave, ahí en California, y yo estuve en ese desierto en ayuno, en oración, y lo digo con mucha vergüenza. Yo me desmayé, mis hermanos, sobre las 3 de la tarde, ya mi cuerpo no daba más. Un día solamente, un día. Y tal vez con las comodidades, con el agua, con pan, pero mi cuerpo no soportó. El Señor estuvo 40 días, mis hermanos, tentado por el demonio. Y al cabo de estos 40 días el Señor sintió hambre. Y ahí entra entonces el tentador. Por eso dice el versículo 3, Lucas 4:3. Entonces el diablo se acercó y vea lo que le dijo. Si eres hijo de Dios. Eso es importante. ¿Por qué el demonio le repite al Señor, si eres hijo de Dios? San Ignacio de Antioquía dice que Dios le ocultó al demonio 3 cosas. La primera, la encarnación del Hijo de Dios. La segunda, el nacimiento del Hijo de Dios. Y la tercera, que el Hijo de Dios era el que estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. Cuando el diablo cae en la cuenta, si podemos decirlo de esa manera, porque era oculto para él, cuando cae en la cuenta de que se está hablando ahí con el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor se bautiza. Vea qué interesante esto. Usted lee la parte del bautismo, Lucas capítulo 3, versículo 22 dice, bajó sobre él el Espíritu en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Tú eres mi Hijo. ¿Y cuál es la primera palabra que le dice el diablo a Jesús? Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero extrañamente no le dice y comen, solamente le dice y que se convierta en pan. ¿Y qué tenía el Señor? Hambre. Entonces el diablo lo está tentando a través del querer.
El Señor que tenía hambre. ¿Y qué le dijo el demonio? Di a esta piedra que se convierta en pan. Pero no le dijo y come. Porque el demonio no puede obligar absolutamente a nadie. El demonio solamente puede tentar, puede presentar la ocasión. En este caso se está valiendo del querer. Porque hay tres fuentes de tentación. La carne, el mundo y el diablo. Pero hay tres dimensiones de la tentación. El querer, el tener y el poder. Somos tentados a través del querer, del tener y del poder, que son las tres dimensiones que encontramos en las tentaciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera dimensión que utiliza el diablo es el querer. Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero vea qué bonito esto, porque el Señor se defiende con la palabra. Le dice el Señor, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y va a decir el Evangelio según San Mateo en el mismo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto me encanta a mí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué se defiende el Señor? Con la Sagrada Escritura. Bueno, como el diablo vio, cayó en la cuenta de que ya no lo pudo tentar o hacer caer en pecado a través del querer, entonces el diablo saca una segunda carta bajo la manga, y esta segunda carta es la tentación a través del tener. Por eso vea qué interesante, dice que lo lleva luego a una altura y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. ¡Ish, qué tentación tan terrible, mis hermanos y mis hermanas! El diablo le dijo a Jesús, después de mostrarle todo el poder del mundo económico, la riqueza, toda la gloria, dice, y el poder de los reinos del mundo, todo te lo daré si te postras y me adoras. Porque eso es lo que el diablo quiere, que sea adorado, porque el demonio quiere asemejarse a Dios. Y el Señor Jesucristo no cae en esta tentación. Y a veces a mí se me enchina la piel, mis hermanos, cuando descubre uno algunos hermanos que adoran al diablo, y que Dios tenga misericordia. Sobre todo en México, yo amo tanto la nación mexicana, y los mexicanos los considero como verdaderos hermanos, mis hermanos, pero en México hay gente que adora la muerte y le da culto a la muerte. ¿Y por qué lo adoran? Por un bien económico. A veces solamente porque tienen un problema y ahí están postrados delante del demonio. Eso es lo que el diablo quiere. Sin embargo, vea lo que dice el Señor. Jesús le responde, está escrito, vuelve a la palabra, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Solamente podemos adorar a Dios. El culto que en la Iglesia Católica le damos a Dios, y es el único culto que nosotros brindamos, es a Dios, y es el culto de la tría. La tría es la adoración que se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Sin embargo, el diablo utilizó esta segunda dimensión de la tentación, que es el tener, para poder tentar al Señor. Pero el Señor no sucumbe, no cae frente a esta tentación, sino que responde con palabra de Dios. Y vea cómo es de astuto el demonio, porque va a una tercera tentación, que es la tentación a través del poder. Del poder. Y por eso el demonio no solamente utiliza el poder, sino que también utiliza la Biblia, la palabra, para tratar de tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánta gente hay por ahí con la Biblia debajo del brazo, cayendo en la tentación del diablo, mis hermanos? Una cosa pero terrible. El diablo se conoce la Biblia, claro que sí. Y vea lo que pasa. Lo llevó después a Jerusalén y lo puso sobre el alero del templo. Y le dijo, vea, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. El diablo citándole la Biblia a nuestro Señor Jesús, que es la palabra, que es el verbo. Está escrito, a sus ángeles te encomendará
para que te guarden. Y le dice, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Salmo 91. ¿Y por qué el diablo lo pone en el alero del templo? Porque los judíos abajo estaban rezando y estaban esperando la venida del Mesías. Y lo que el diablo está diciendo al Señor es, baja, entra con este desfile triunfal y baja para que te reconozcan a ti como el Mesías. Eso es lo que le está diciendo, lo está tentando a través del poder. Y le está citando la Biblia, el diablo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, responde el Señor, está escrito, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que dice, Jesucristo no es Dios, es solamente un profeta. Y dice, búsqueme en la Biblia en donde dice que Jesús es Dios. Aquí está, San Lucas capítulo 4, versículo 12. No tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaba tentando el diablo? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Y ahí se acabó la tentación. Porque acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno, y el Señor sale como vencedor del mal. Y dámosle al Señor que nosotros también en esta cuaresma podamos vencer el mal a través del corazón de la Virgen María y tomados de la mano y con la fuerza que nos da el Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, hoy nos recuerda la necesidad de hacer elecciones y nos señala los criterios para hacerlo correctamente. Ayúdanos a seguirlos, incluso cuando nos atraen otras voces. Haz que podamos dejarnos guiar por tu palabra, reconociendo en ella la lámpara que ilumina nuestros pasos. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Mis hermanos, recuerden que nosotros vencemos la tentación tomados de la mano de Jesús, pero a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Antes de irme, les recuerdo varias cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal oficial, Padre Bernardo Moncada, y a mi segundo canal, el de la Corporación Ángel. Denle like a los videos y compártanlos con sus familiares y con sus amigos. Recuerden que con esta corporación estamos creando la Granja La Inmaculada, que es una granja, mis hermanos, autosostenible, que va a servir a su vez como un refugio sacerdotal y como una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Mis hermanos, apoyen esta evangelización con su suscripción. Si algún hermano dice, Padre, me gustaría apoyarlo un poco más allá, pues recuerden que al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Usted lo oprime, se abre una ventana con 3 posibilidades, siembra, cosecha y misionero. Usted se une en cualquiera de estas 3 posibilidades y con la ofrendita que usted nos brinda podemos seguir evangelizando a este mundo que tanto lo necesita. Algunos dirán, Padre, yo no puedo de esta manera, ¿cómo más le puedo colaborar? Pues en pantalla les he dejado las cuentas bancarias y los medios digitales donde usted me puede brindar una ofrenda voluntaria. Yo le pido lo mínimo, $1 para la evangelización, pero lo que Dios ponga en su corazón. Ahí están las cuentas, pero le recomiendo especialmente PayPal, que es un medio muy seguro de pagos y de donaciones. Pero usted puede utilizar el medio
que más usted le quede fácil de utilizar para extendernos esa ofrenda voluntaria, y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Y por último les recuerdo, mis hermanos, que el próximo 18 y 19 de marzo estaré en la Granja La Inmaculada celebrando los 6 años de ordenación sacerdotal presbiteral, 18 y 19 de marzo, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. ¿En dónde queda la Granja La Inmaculada? En Sudamérica, en Colombia, en el estado o en el departamento del Casanare, en el pueblo o en el municipio de Paz de Ariporo y en la vereda La Barranca. Allí queda la Granja La Inmaculada. Así que si usted puede, lo espero este sábado 18 y viernes 18 y sábado 19 de marzo para celebrar los 6 años de ordenación sacerdotal. Y no siendo más, mis hermanos, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.